En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, hermanos. Aún viéndome repetitiva, volveré otra vez sobre lo mismo. En primer lugar, porque es un canal muy nuevo y los que apenas se integraron quizá no tengan idea de los otros videos. Y en segundo lugar, porque quiero que quede bien asentada la idea de que el conciliábulo que tanto daño ha hecho fue preparado al menos 100 años antes de ser ejecutado por los enemigos de Dios y de la Iglesia, y que esto se haría mediante la infiltración, como nos lo hizo saber la Santa Madre Iglesia al dar a conocer el plan de la alta venta carbonaria, que cayó en sus manos de manera providencial. Y también para que la falsa resistencia, los conciliares que se autodenominan el resto fiel, dejen de engañar a las personas, haciéndoles creer, igual que los falsos profetas, que esto acaba de comenzar con el apóstata Bergoglio. Pero quieren seguir sujetos a la ramera apocalíptica, o bien porque su orgullo no les permite admitir que fueron engañados y se les llena la boca llamando santos a sus antecesores, o por malicia, porque es una realidad que fueron con mucho los antecesores de Bergoglio los causantes de que este blasfemo esté ahora sentado en el trono de Pedro con Viganó, a quien esta falsa resistencia denosta porque no se pliega al engaño de reconocer al concilio y a los pseudopapas conciliares, y denuncia al supuesto catejón, que a decir verdad no sé cómo no se avergüenzan de semejante disparate. Solo en su mente existe esa novela que carece de todo sentido, porque en primer lugar desconocen a los valientes de la primera hora, como fueron el padre Sáenz Arriaga, denominado mundialmente como el teólogo de hierro, o el padre Campos, sacerdote jesuita que fue expulsado sin ninguna clemencia por no aceptar decir la nueva misa, o el padre Moisés Carmona de Acapulco, que después fue consagrado obispo, que también desde el primer instante se negó a participar en la autodemolición de la iglesia, así como Monseñor Lefebvre, Monseñor de Castro Meyer, Padre Jenkins o el Abbé de Nantes y tantos otros que no voy a nombrar, pero que se contarían yo creo que con los dedos de las manos y no sobrarían. Pero sí que los hubo. Y cada cual tomó vertientes distintas, pero eso no basta o no basta para que se ignore su invalable defensa de la fe, sin la cual hoy no tendríamos un referente católico anterior al concilio, ni la misa, ni los sacramentos, ni el catecismo, ni nada. Gracias a Dios existieron estos valientes y gracias a ellos todavía existe el sacerdocio católico, el catecismo católico, el código de derecho canónico, etcétera, etcétera. Por ello volveré sobre mis pasos para releer algunos puntos del libro del cardenal chileno José María Caro con respecto a la masonería. La masonería, dice, se propone establecer en el mundo una religión nueva, universal, y tiene todo lo que puede desearse en materia de ritos y ceremonias relativas a un culto religioso. Es pues una religión. Según la masonería, el estado de la naturaleza es el estado ideal del hombre. Es el estado en el que encuentra y conserva su perfección y su felicidad. Ese estado ha sido destruido por la religión y por la sociedad, por los reyes y por los sacerdotes. Estos son los que han quitado a los hombres su libertad primitiva, su igualdad y destruido su fraternidad. La masonería, pues, se propone entonces a devolver al hombre su perfección y felicidad original, su libertad, su igualdad y su fraternidad. Esas palabras hay que entenderlas en el sentido masónico. Libertad para los masones perfectamente iniciados es la independencia absoluta e ilimitada del hombre, es el desconocimiento de toda ley y de toda autoridad, es la rebelión absoluta. Cada hombre es su sacerdote, su rey, su papa y su emperador. La igualdad, entendida en el sentido masónico, no comprende solo la igualdad de naturaleza y derechos,
que son innatos en ella, sino que comprende también la igualdad absoluta en toda clase de derechos, sean innatos o sean adquiridos. La fraternidad en el sentido masónico no envuelve solamente nuestra comunidad de origen, que nos hace decir Padre nuestro que estás en los cielos, sino la supresión de toda desigualdad, de toda distinción de derechos, de modo que no ha de haber sino una sola familia universal y no familias particulares. No ha de haber sino una sola nación, no naciones particulares. Una sola iglesia y esa sola familia y esa sola nación y esa sola iglesia es la humanidad. Esto, hermanos, es el nuevo orden mundial. ¿Entienden ahora lo que se propone el nuevo orden mundial y cómo para ello era necesario destruir hasta sus mismos cimientos la sociedad? Además, para ciertos iniciados, estoy leyendo otra vez del libro del cardenal José María Caro, para ciertos iniciados esa palabra fraternidad tiene otro sentido más secreto y abominable, como lo tenía la caridad para algunos gnósticos, las costumbres licenciosas, la asociación para los placeres sensuales. Eso hizo decir al Papa Gregorio XVI en su encíclica Miraribus, que condenaba a la masonería, que todo lo que ha habido de más sacrílego, blasfemo y vergonzoso en las herejías y en las sectas más criminales se ha juntado en las sociedades secretas como en una sentina universal de todas las infamias. Para edificar este templo, esa nueva religión, dicen ellos, es menester destruir toda autoridad, toda jerarquía, toda familia, toda religión. La condición indispensable de su realización es la destrucción de los tres obstáculos que se oponen a ella: la iglesia, el trono y la propiedad. Es sabido que la revolución no solo destronó al rey, sino que intentó también destronar a Dios, declarando que no hay Dios, que el hombre es para sí mismo su Dios, que la humanidad en adelante debe reemplazar el culto de la fe cristiana. Recordemos ahora que al final del concilio, Montini dijo: nosotros también tenemos el culto del hombre. La iglesia romana, fundada sobre el mito del Galileo, dicen ellos, estoy volviendo a leer el libro, ha comenzado a decaer rápidamente el día en que se ha constituido la asociación masónica. Desde el punto de vista político, los masones han variado con frecuencia para combatir mejor al catolicismo. Inventó la distinción entre clericalismo y catolicismo, haciendo alarde de respetar al catolicismo y de combatir únicamente el clericalismo. Pero escuchemos cuál es el origen de esta distinción. Lo cito de nuevo. La distinción entre el catolicismo y el clericalismo es puramente oficial, sutil, para las necesidades de la tribuna. Pero aquí, en la logia, digámoslo en voz alta, en favor de la verdad. El catolicismo y el clericalismo no son sino una misma cosa. ¿Comprenden ahora el sentido de clericalismo en boca de Bergoglio? Ahora bien, ¿cuál es el objeto del culto masónico? ¿Cuál es el Dios que adora la religión nueva y universal en la masonería? El objeto del culto masónico, el gran arquitecto, la naturaleza, en la que ellos ponen todos los atributos divinos, pero para los iniciados en los más altos grados. No nos engañemos, el culto de Lucifer no es tan misterioso que no haya llegado a oídos de los que se han preocupado en estudiarla. En la iniciación del grado de caballero de la serpiente de bronce, se adora la serpiente infernal, enemiga de Adonai, amiga de los hombres, que con su triunfo hará volver a los hombres al Edén. En el 20º grado, el presidente dice al que se inicia: en el nombre sagrado de Lucifer, desarraigad el oscurantismo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuó citándolos. Cuenta Margiota que Albert Pike había decretado que al dios de la masonería no se debía dar sino el nombre de Lucifer, mientras que Lemny, satanista rabioso, creía que el dios de las traslogias fuese invocado y evocado únicamente con el nombre de Satán, y que para irritar a Pike
que se obstinaba en hacer cantar en los banquetes paládicos el Godael Mirar Lemmy, Lemmy pidió a su amigo, el hermano Carducci, que compusiera el himno a Satanás, el cual por encíclica, el 21 de enero de 1894, mandó sustituir al Godael Mirar. Aquí hago un paréntesis para citar a Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, que solo duró 33 días en el gobierno de la Iglesia y que algunos aseguran fue asesinado. Pues en esos escasos 33 días se atrevió a elogiar al tal Carducci, mencionaba arriba, y esto lo pueden encontrar en Vatican Va, Juan Pablo I, solamente pongan alaba Carducci. Y no lo voy a leer porque nos alargaríamos demasiado. Retomando para remarcar, por si no ha quedado suficientemente claro, y para deslindarnos de la falsa resistencia que pretende con sus mentiras mantenerlos unidos a la Iglesia conciliar, que no es ni nunca puede ser confundida con la Iglesia Católica, aunque asimismo se autodenominen como Iglesia Católica. La Iglesia conciliar ha usurpado las sedes y el trono pontificio y ha llevado sin pausas y sin prisas los planes de los enemigos de Dios a la perfección. Hoy todavía hay quienes, cómplices maliciosos de la misma, pretenden ignorar los hechos y con ello mantener sujetos a esta ramera apocalíptica surgida del Vaticano II, a los incautos que apenas hoy despiertan, azorados por las herejías y blasfemias de Bergoglio, quien no es más que el producto de 60 años de apostasía, digno sucesor de Ratzinger y de todos sus antecesores, una especie de Montini recargado, sucesor e hijo espiritual de Ratzinger, periti modernista del Vaticano II, a quien de Lubac acusa de haber sido el destructor del Santo Oficio, y de quien ya hemos dicho y ahora repetimos, estaba en el índice por sospecha de herejía en tiempos de Santidad Pío XII, junto con todos sus amigos, quienes luego fueron elevados al cardenalato por Wojtyla, lo cual era imposible porque, según la bula Cum ex apostolatus officio, esa acusación les impedía llegar a cualquier cargo u oficio en las sedes. Entonces, tenemos claro que los objetivos del concilio, según el testimonio de Velador, la excomunista quien nos reveló que el plan de la alta venta había sido completado con éxito, pues ella misma había puesto 1,100 comunistas en los seminarios y estos ya habían llegado a los más altos puestos y trabajaban en un próximo concilio del cual la Iglesia saldría irreconocible. Veamos otra vez los planes. ¿Qué es lo que querían destruir? La cito. La idea no era destruir la institución de la Iglesia, sino la fe. La idea no era destruir la institución de la Iglesia, sino la fe. Usar la institución de la Iglesia para destruir la fe a través de la promoción de una pseudo religión, algo que se parecía al catolicismo pero que no lo era. Una vez que fuera destruida la fe de los fieles, se introduciría en la mentalidad católica un complejo de culpa, etiquetando a la Iglesia del pasado como opresiva, autoritaria, llena de prejuicios y causante de todas las divisiones de los cuerpos religiosos a través de los siglos, y tan arrogante al pretender ser la única poseedora de la verdad. Esto sería necesario para avergonzar a los líderes de la Iglesia e impulsar una apertura al mundo y una actitud más flexible hacia todas las religiones y filosofías. Hago un paréntesis porque esta terrible e injusta acusación la tenemos que aclarar. Las divisiones entre los miembros de la Iglesia fueron suscitadas por ellos. Lo acabamos de leer en el video anterior, en la lectura de la Gaceta Católica de Londres,
en la cual se jactaban de que eran los autores de la reforma y de cómo habían trabajado para desprestigiarla, acusándola de los crímenes de sus enemigos. En segundo lugar, porque no es arrogancia, ni como ahora le dicen los obispos y sacerdotes progresistas o conciliares, un triunfalismo, decir que fuera de la iglesia no hay salvación. Porque podemos ver que este don es un hecho que nos viene desde nuestro Señor Jesucristo, quien antes de ascender glorioso al cielo, envía a los apóstoles diciendo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. Se comprende bien, entonces, que no es sino obediencia humilde a las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y amor por las almas de los paganos lo que hizo que los apóstoles y los discípulos y todos aquellos que le siguen durante 2000 años se lanzaran a evangelizar todas las naciones y al hacerlo civilizar a los paganos, destruir los cultos idólatras que no solo envilecían a sus seguidores, pues hacían de ellos esclavos de los demonios, sino que les elevaban a la dignidad de hijos de Dios, dignidad a la que, por si no lo recuerdan, solo se llega por el bautismo y por la aceptación de aquel que es el Verbo, como leemos en el Evangelio de San Juan. Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios. Él vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cómo pueden estos infames llamar triunfalismo el dar a conocer a todas las naciones el Evangelio, como lo ordenó nuestro Señor? Y el hacer del conocimiento de todas las generaciones cuánto hemos sido amados por Dios, que nos ha amado al extremo de enviar a su unigénito para pagar por nuestros pecados, quien mediante su vida, pasión y muerte nos abrió las puertas del cielo. Lo que estos infames no toleran y pretenden ocultar con malicia diabólica es que hay un solo Dios a quien debemos adorar y que este solo y único Dios se nos ha revelado en nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Redentor de los hijos de Dios. Ellos, los posconciliares, se han dedicado a promover doctrinas falaces, haciendo creer que todas las diversas religiones son caminos de salvación y, lo que es peor, fruto del Espíritu Santo, lo que es de suyo una blasfemia, así como de otras herejías, de las que da cuenta en su magistral conferencia el padre Ramiro Rives y ha sido puesta en video en el canal Dominus Exercitum, por lo que les invito a los que aman la verdad a tomarse la molestia y el tiempo de escuchar y verificar todo lo que ahí ha sido expuesto, que les hará entender con claridad todo lo acontecido desde la muerte de su santidad Pío XII. Para los tibios y los acomodaticios, mis oraciones, para, aunque sea antes de su muerte, tengan a bien volverse a la fe católica, abjuren de todas las herejías que por tibieza, malicia, molicie o desconocimiento han aceptado. Porque Jesucristo es la verdad y su iglesia es su cuerpo místico, y la religión que profesa es el rostro de este cuerpo. Es por amor al único Dios verdadero y por amor a las almas, por lo que nos atrevemos a levantar con fuerza la voz una y otra vez, para que no quepa lugar a dudas y para que sea comprendido por los sencillos, por los engañados, que van de aquí para allá intentando entender qué es lo que deben o no creer y qué es lo que deben o no participar. Para ellos mis oraciones y el tiempo dedicado es trabajo. Prosigo. Es vana y por demás absurda la pretensión del clero actual, ya sea tradicionalista o conservador, que permanece y o quiere seguir siendo sujeto a la iglesia conciliar, de seguir siendo católicos, cuando de hecho han obedecido al pie de la letra el plan de los enemigos de Dios, fingiendo demencia o acomodándose a sus fines, dejando la defensa de la fe, la gloria de Dios y la salvación de las almas en el olvido, ignorando que no se puede servir a dos señores, que no puede servir a los principios masónicos y pertenecer a la iglesia, que no puede ser adepto a la revolución y al comunismo y pretender seguir siendo católico,
pues en ambos casos estás excomulgado. Aun cuando estos falsos pastores hayan cambiado el código de derecho canónico para acomodarle sus designios, aun cuando durante 60 años nos hayan tratado de demostrar que se puede ser hereje, cismático o apóstata y al mismo tiempo ser parte de la iglesia y papa de la misma. ¿Cómo pueden pretender que siguen siendo católicos cuando de hecho desde el concilio no se avergüenzan ni izar la bandera de los enemigos de la Iglesia Católica con sus 3 consignas: libertad, igualdad y fraternidad? Y tal como vemos el plan trazado revelado por la señora Dor y por el apóstata Roca, hemos visto a los papas posconciliares elogiar a las diversas religiones, pedir perdón por su glorioso pasado histórico, y lo voy a repetir, glorioso pasado histórico, pidiendo perdón públicamente por haberse atrevido a evangelizar a las naciones, sacándolas de la barbarie y volviendo mediante la maravillosa evangelización de los pueblos a la civilización cristiana, que hoy vemos demoler con prisa desde la puesta en marcha del concilio de apostasía. La evangelización ha sido sustituida por el diálogo con las diversas religiones para hacerlas converger en una sola. Los hemos visto renunciar a la defensa de la fe con la absurda misericordia que acepta todas las herejías y las diferentes filosofías que infectan desde hace 60 años los seminarios, las universidades y los colegios católicos, así como los púlpitos. Porque de pronto se volvió más suave y comprensiva y misericordiosa. Hemos visto cómo se ha relajado la moral católica poquito a poco, con la promoción del libertinaje de los compasivos transgresores de la ley de Dios. Así han cumplido con la promoción de los vicios para destruir el cristianismo que leíamos en el libro de el cardenal de Chile: haced cristianos viciosos y no tendréis más católicos. Y esto es denunciado también en Romanos 1:32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y esto lo hemos conocido por los terribles ejemplos de escándalos del clero apóstata, por lo que han arrojado por tierra la verdad, y por cuya causa el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. La ramera es digna de todos los vituperios y de todas las burlas por todas las aberraciones en las que ha incurrido, pero la Iglesia Católica no. La Iglesia Católica es la esposa de Cristo, que aunque reducida en número como en tiempos de San Atanasio, repite con él sin amedrentarse: ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Hoy la Iglesia Católica está en las catacumbas y se mantiene lejos y sin temor. Ha sacudido el polvo de los pies, apartándose de la Iglesia conciliar, porque no conoce en la voz de estos jerarcas la voz del Maestro, la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y como él mismo lo dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, mas al extraño no le seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.